Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Recuerden que ya la semana que viene nomás, el día jueves 31 de marzo, vamos a estar volviendo con las funciones presenciales en Buenos Aires, en el Caras y Caretas, todos los jueves y viernes a las 8 de la noche, a partir del jueves 31 con entrada gratuita. Así que los esperamos ahí. Hoy venimos con herejías medievales. Hoy hablaremos de los Apostolici y del Frate Dolcino. Los Apostolici fueron un grupo de hombres que allá por el siglo XIII pretendieron imitar la vida de los apóstoles. Se hacían llamar los pobres de Cristo y andaban por el norte de Italia. Se trataba de uno de esos grupos que practicaban la incompatibilidad entre la posesión de bienes materiales y la salvación. Hubo muchos de esos grupos, todos combatidos por la Iglesia. Hacían caso a las teorías de Joaquín de Fiore, un hombre que había nacido en 1132. De Fiore tenía un monasterio propio y allí dedicaba su tiempo a ejercicios espirituales y a escribir. Decía que la cristiandad tendía a ver en la historia dos fases correspondientes a la división bíblica: el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Según la visión nueva de Fiore, en realidad la historia humana era trinitaria, podía dividirse en tres. Las primeras dos etapas estaban representadas por el Padre y el Hijo, y la tercera, que ya se venía, por el Espíritu Santo. Esto era dejarse matar por una alegoría, imagínense. Este tercer periodo, según De Fiore, era inminente. Es común, entre cierta clase de profetas, creer que los periodos decisivos son inminentes. Y es muy inteligente eso, porque si falta mucho para el fin del mundo, bueno, ¿para qué nos vamos a hacer problemas ahora? El asunto es cuando el fin del mundo es mañana o pasado, y por ahí te agarra a medio arrepentir. Este tercer periodo, como se ha dicho, ya estaba por llegar, y bajo el reinado del Espíritu Santo la Iglesia dejaría de ser una institución rica y organizada por una jerarquía para convertirse en una institución organizada por monjes pobres, pobres como él. De Fiore había profetizado esa llegada del tercer periodo para el año 1260. Él pretendía una espiritualización progresiva de los hombres y sus doctrinas eran influidas por los valdenses. Recuerdan, los valdenses son los de Pedro Baldo, los seguidores de Pedro Baldo. Hemos hablado muchísimo aquí de ellos, incluso de cierto lugar del Uruguay donde tuvieron su auge. La idea de la llegada de una tercera era irritó a unos cuantos, sobre todo a los poderosos, ¿no? Para algunos se acercaba el fin del mundo, mientras que otros empezaban a buscar cambios revolucionarios. Para los que adhirieron a esta visión de Fiore, estaban los franciscanos, iniciadores de la anunciada Iglesia del Espíritu Santo. Otros que adoptaron esta visión fueron los Apostolici, los niatos de los que vamos a hablar ahora, ¿no? Un grupo fundado en 1260, el año en que iba a empezar la era, por un señor llamado Gerardo Chegarelli. Sí. Gerardo Chegarelli. Pero claro, llegó el año 1260 y la nueva era no aparecía. Como esos tipos que pronostican el fin del mundo, que llega para un día determinado. Llega a la media tarde y ven que no pasa nada, y el tipo se pregunta, ¿qué digo mañana si el mundo no se termina? Bueno, unos suponían que el Espíritu Santo había descendido, efectivamente, y que sus manifestaciones irían viéndose poco a poco. Otros pensaban que la nueva era no tardaría en comenzar, aunque fuera con un pequeño retraso. En este ambiente de esperanza, Chegarelli comenzó a predicar sus creencias.
fundó los Apostolici justamente en el año en que algo debía pasar. Tuvieron mucha aceptación, pero finalmente las autoridades eclesiásticas los excomulgaron a todos. Bueno. Chao. Chegarelli continuó predicando la doctrina de Fiore, pero en el año 1300 lo quemaron. Lo quemaron en Parma para que aprenda, para que aprendiera. Sí. Bien. Los Apostolici quedaron en la clandestinidad, continuaron con sus creencias, pero vino un tipo a suceder a Chegarelli, y era el frate Dolcino, el hijo de un sacerdote de Novara. Aprendió a conocer las cosas santas en la iglesia de San Michele. La mamá lo alzaba para que pudiera tocar la figura de los santos. 3 veces por día, Dolcino veía pasar a los franciscanos, que eran encargados de mendigar el pan de puerta en puerta, y muchas veces Dolcino lo seguía, ¿no? Cantaba con los frailes, lo dejaban tocar la campana, después jeteaba con ellos, todas esas alegrías. Iban de un convento a otro, recorrían Bolonia, Cremona, Parma, Pisa. Sí, señor. Adivine cómo escribieron Pisa. No me diga con ese. Con Z. Con 2 Zetas Sí, señor. de mozzarella. En uno de aquellos, claro, de tanto pedir pan se aburrieron Claro. y se fueron a la Pisa. En uno de estos recorridos, Dolcino conoció a un miembro de los Apostolici. Era un hombre de barba que tocaba la corneta. ¿La corneta? Sí. Mire usted. El que toca la corneta... Piribí, piribí, piribeta. Sí, bien. Y Dolcino se convirtió en seguidor de aquel hombre de la trompeta y después se hizo líder del grupo. Y cuando fue líder dijo, ya voy a cambiar esta doctrina porque no me gusta. Muy Bueno. bien, señor. Sí. Vio cómo es uno cuando lo elige el líder. Y los líderes sí, después Chao. se engolosinan. Para Dolcino no había 3 eras, sino 4. ¡Ah! Eso, sumó Bueno. una. ¿Le sumó una o Le- dividió las que estaban? No, le agregó una, le agregó. Bueno. La tercera época estaba marcada por el auge de la jerarquía católica, pero iba a empezar una cuarta, que era directamente la destrucción del catolicismo. Y él decía que había que volver a la infancia, y entonces se mandó a hacer una cuna, y apolillaba en una cuna para dársela de infantil. Bueno, al mismo tiempo resolvió poner a prueba su castidad. A mí me gusta poner a prueba la castidad propia y ajena, ¿no? Claro. Pero ponerla a prueba y fracasar. Claro, hay que fracasar. Sí, porque sí. sí, Entonces, sin éxito. suplicó a una mujer que le prestara a la hija para que se acostara completamente desnuda al lado de él, Por favor. y dicen que no sucedió nada. Bueno, después mendigó hasta llenar una bolsa de monedas, la repartió entre los pobres, los ladrones y las prostitutas. Bueno, cuando usted le daba de más a los Apostolici, le daba mucha guita, se la devolvía. No, dice, deme tanto, esto se lo devuelvo porque no lo preciso, ¿eh? Bueno, no era una forma de pensar demasiado conveniente para casi nadie, por ejemplo para la Iglesia, pero tampoco para el orden constituido. En 1302, Dolcino predijo, el derrumbamiento de la Iglesia se va a producir en 1303. Sí. Fíjense que la primera vez que fue vaticinado era para el año 1260. Bueno, pero llegó 1303, nada. Lo postergaron otra vez para 1306. Sí. ¿Y? Nada. Y Es poco, 3 años, no es 3 nada. años, poco. Pero para peor, la Inquisición los empezó a perseguir. Dolcino se refugió en los valles de la región alpina, lo siguió un grupo y una doncella de noble linaje llamada Marguerite. Bueno, y todo así. Se establecieron en un monte frondoso
Dolcino no impartió regla ni orden ninguna. Decía que la caridad pura no necesitaba reglamentaciones. Llegó 1306, ustedes no me van a creer. ¿Qué? ¿Y qué? Se destruyó la iglesia. No pasó nada. Y el Papa Clemente envió un ejército de cruzadas. Además parece que los campesinos, vecinos de los Apostolici, se quejaban de choreos y demás. Ya se sabe cómo son los vecinos. Sí. Los vecinos Se son quejan gente que siempre. se queja. Bueno, los dolchinos tenían un campamento más o menos fortificado, pero fueron expulsados de la región. 130 de los más importantes fueron torturados y muertos públicamente. En cuanto a Dolcino y Marguerite, los ataron en un burro mirando hacia atrás. Sí. Ellos, no el burro. No, sí, claro. Bueno, y los quemaron en la hoguera, también a ellos. Y bueno, el exterminio de los Apostolici fue total. El movimiento desapareció por completo, pese a haber sido una de las mejores herejías medievales y que más conmoción llegaron a causar, ¿no? Y bueno, ¿a quién dedicar esto? A esta gente, al pobre Dolcino, al de Fiore, ¿se acuerda? El primero. Gente bien intencionada y terrible. Sí. Porque la inocencia como virtud hermana de la crueldad es temible y ha producido muchísimas víctimas en este mundo, ¿no? Personas verdaderamente inocentes que hacen consistir esa inocencia en no reconocer los actos crueles que ellos mismos cometen. Le temo más a esa inocencia que a los atorrantes que son conscientes de lo que cometen, porque eso por ahí se redimen. Y estos no se redimían nunca, ¿no? Bueno, le dedicamos también a la pobre Margarite, que fue corriendo al monte nomás. Se lo dedicamos a todos los que esperan el comienzo de una era que no llega. ¿Con qué canción podremos ilustrar esta historia de herejes? Vamos a escuchar a León Gieco y Mercedes Sosa en Solo le pido a Dios.